Te saluda Fernando Montoya, profesional de bienes raíces, y hoy te quiero hablar sobre el financiamiento de una propiedad de inversión. ¿Alguna vez has querido comprar una propiedad como un activo para rentar, generar un flujo de efectivo, pero quieres invertir la menor cantidad de dinero posible apalancándote del sistema financiero de los Estados Unidos para comprar esa propiedad? Bueno, en este video voy a compartirte algunos conceptos y puntos que te pudieran ayudar a comprender y emprender tu camino, a adquirir tu propiedad de inversión y generar un flujo efectivo mensual y una tasa de retorno interesante a tu capital. Para comenzar, sin embargo, me gustaría contarte las tres clasificaciones bajo las cuales se definen los tres tipos de transacciones al comprar un inmueble. Para comenzar, hablamos de las casas primarias. Una transacción para una casa primaria se define como la compra de una vivienda para uso personal y en la cual el comprador pretende vivir en ella. En este tipo de transacciones es muy común ver ventajas más amplias al momento de buscar financiamiento. Por ejemplo, los porcentajes de deuda contra el valor de la casa normalmente tienden a ser más altos, en algunas ocasiones hasta el 97% del valor de la casa. También se ven tasas de interés más bajas e historias crediticias con menor puntaje. También es cierto que estas ventajas hacen que este tipo de transacciones sean más reguladas por las instituciones financieras y el mismo gobierno, y se exijan cosas como verificación de ingresos, verificación de estatus legal dentro de los Estados Unidos y otras cosas. Segundo, hablamos de casas secundarias. Como su nombre lo implica, este tipo de transacción se hace cuando el comprador busca una propiedad como residencia secundaria. Para que un inmueble sea considerado como una vivienda secundaria y el comprador pueda acceder a financiamiento para la compra de este tipo de propiedades, las entidades financieras van a exigir ciertas condiciones para que el comprador la pueda asignar como vivienda secundaria. La más común siendo que la vivienda esté a una distancia razonable de su casa primaria. Adicionalmente, si la vivienda se encuentra en áreas reconocidas por su auge de turismo, esto puede justificar la designación como vivienda secundaria también. 3. Casas de inversión. Cuando hablamos de propiedades que se compran como inversión, nos referimos a propiedades que uno compra con la intención de remodelarlas y venderlas lo más pronto posible por una ganancia, una manera. O 2, propiedades que se compran con la intención de retenerlas por un periodo de tiempo generalmente extendido y ponerlas en el mercado a la renta, así generando un flujo efectivo mensual. Para motivos de este video les voy a estar hablando sobre las propiedades que se compran para ponerlas a la renta y se van a quedar con ellas por más de 3 años. A diferencia de las dos transacciones anteriores, la transacción de la compra de una vivienda como inversión la tratan diferente o la tratan como un negocio, y las compañías que ofrecen el financiamiento para este tipo de transacciones basan sus decisiones de dar crédito en la rentabilidad que la propiedad puede generar cuando esté bajo renta, entre otros factores que también explicaré. Esto hace que los parámetros de financiamiento de este tipo de propiedades siempre estén cambiando de acuerdo a las condiciones del mercado y eventos económicos que puedan estar sucediendo en el momento de la economía. Para dar un ejemplo claro de esto, podemos ver cómo muchas entidades antes de la pandemia del coronavirus daban financiamiento hasta el 80% del valor de la propiedad por hasta 30 años sin verificación de ingresos. Hoy por hoy, muchas entidades han cambiado sus parámetros como mitigación y como respuesta a los efectos negativos y las incertidumbres que han creado la pandemia sobre la economía. Hoy es común ver cómo muchas entidades solo dan el 50 al 55% del valor de la propiedad en financiamiento, y sus tasas de interés han subido con el fin de mitigar ese riesgo. Se espera que a medida que la situación económica se normalice y haya una perspectiva más clara de la economía, estas mismas entidades financieras vuelvan atrás y empiezan a volver poco a poco a las condiciones ofrecidas antes de la pandemia. Por ahora, si te interesa invertir en un inmueble para crear un flujo efectivo o como inversión, apalancándote de un préstamo de una entidad financiera, hay ciertas cosas que vas a tener que tener en cuenta y te las voy nombrando. Primero, las entidades financieras han reducido el porcentaje que están dispuestas a prestar contra el valor de la propiedad debido al entorno económico. Sin embargo, conocemos entidades que en el momento están dispuestas a prestar hasta el 70% del valor del inmueble con factores compensatorios. 2. Debe de tener como objetivo tener la propiedad por un mínimo de 3 a 5 años para evitar pagos de penalidad por pagar la deuda antes de tiempo. 3. Las entidades financieras revisarán tu experiencia
en este tipo de transacción para determinar el riesgo de la transacción. 4. La propiedad debe estar ubicada en un área de tendencia a ofrecer propiedades a la renta. 5. Las entidades financieras por lo general no pedirán prueba de ingresos, sino más bien se basarán en el valor de las rentas en el mercado donde se encuentra la propiedad y buscarán que el valor de la renta cobrada sea por lo menos 1.25 veces el valor del pago del préstamo que te van a dar. 5. Estas transacciones, de acuerdo a las leyes del estado de la Florida, deben de hacerse a nombre de una empresa, es decir, debe estar bajo el nombre de una LC, LLC o corporación. 6. Las tasas de interés por lo general serán más altas que cuando hablamos de una propiedad primaria o secundaria. 7. Si no eres residente legal o ciudadano de los Estados Unidos, es posible que el porcentaje de que estén dispuestos a prestar contra el valor de la propiedad sea menor y el inversionista deberá entrar con más dinero a la compra de la propiedad. Esto por el riesgo implícito percibido por la entidad financiera y para mitigar ese riesgo. Y por último, es importante que recuerden que la economía está siempre pasando por diferentes ciclos y por consiguiente las condiciones de estos préstamos siempre están acomodándose a las condiciones del mercado. Y por eso es crucial que antes de emprender en la compra de un inmueble como inversión, hables con un inversionista de bienes raíces y una entidad financiera para hacer un sondeo de las condiciones actuales del mercado y así tú puedas tomar una mejor decisión al decidir cuándo comprar. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad y si en algo te pueda servir, por favor no dudes en comunicarte conmigo lo antes posible. Por acá estoy para servirte. Te deseo solamente lo mejor, muchos éxitos en tus emprendimientos y